Trato de tener cuidado con lo que digo. Sé que las palabras tienen poder, así que por lo general tengo cuidado con las palabras que elijo usar en un texto o un correo electrónico y trato de pensar antes de hablar. No siempre lo logro, pero ese es mi objetivo. Pero por mucho que lo intente, algunas personas tuercen lo que digo. A veces simplemente malentienden lo que dije, pero otras veces lo distorsionan intencionalmente por razones egoístas, tal vez para quedar bien, para causar problemas o cualquier otra razón. Desafortunadamente ocurre lo mismo con la palabra de Dios. Innumerables personas a lo largo de miles de años la han distorsionado. Pablo dice en la segunda de Corintios 4:2, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. La palabra griega aquí para torcemos es la palabra dolo. Según el diccionario de Vine, significa principalmente atrapar, por lo tanto, corromper, especialmente al mezclar las verdades de la palabra de Dios con doctrinas o nociones falsas, y así manejarla engañosamente. El diccionario de Strong dice que significa, figuradamente, adulterar. Esta palabra dolo viene de la palabra dolos, que se usa en Hechos capítulo 13. Los versículos 8 a 10 dicen, pero Elimas el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? ¿No fue esto exactamente lo que Satanás le hizo a Eva? ¿Torció los caminos rectos del Señor? Dios les había dicho que podían comer libremente de cualquier árbol del jardín, excepto uno, para su protección. Satanás primero distorsiona la palabra de Dios presentándola de forma negativa. Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín, lo cual no era cierto. Actúa como si estuviera citando a Dios, pero la tuerce. Y le pregunta como si Dios no fuera bueno y estuviera escandalizado por su comportamiento. Luego dice que la consecuencia de que Dios les advirtió no sucedería en realidad, insinuando que Dios simplemente no quiere que sepan tanto como Él. Satanás distorsiona no solo la palabra de Dios, sino también la perspectiva que Eva tenía de Dios. El diablo hace algo parecido con Jesús en Mateo capítulo 4. Lo tienta 3 veces y la segunda vez le cita las escrituras. Veamos los versículos 5 a 7. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Tanto aquí como con Eva, Satanás intenta crear dudas. A Eva le pregunta, ¿de verdad dijo Dios eso? A Jesús le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan, y ellos te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Satanás está citando, o mejor dicho, distorsionando, unos versículos del Salmo 91, que de hecho es uno de mis salmos favoritos.
Este salmo empieza así. El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Este salmo dice que Dios será el protector de los que descansan en Él, confían en Él. Satanás, por supuesto, no incluye esta parte. En cambio, saca unos versículos de este salmo, completamente fuera de contexto, ignorando por completo el mensaje del salmo. Pero Jesús no se deja engañar ni por un momento. Veamos su respuesta. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. Si Jesús hubiera hecho lo que Satanás le dijo, no habría sido un acto de confianza en Dios, sino más bien una prueba de él. Jesús está reafirmando su lealtad a Dios, no a Satanás, ni siquiera a sí mismo. No hay duda de que una y otra vez el padre de la mentira distorsiona la verdad. Desafortunadamente, no es el único. Muchos han hecho lo mismo, algunos, como el diablo, con la intención de engañar, pero otros probablemente sin querer, quizás por no manejar la palabra de Dios como deberían. Esto me recuerda a alguien jugando con un objeto frágil, tirándolo de una mano a la otra, cuando se le cae de las manos y se rompe en mil pedazos en el suelo. Y esta persona dice, ay, lo siento, no era mi intención. Puede ser que no intentara romperlo, pero tampoco tuvo cuidado al manejarlo. La segunda de Timoteo 2:15 nos advierte que debemos manejar con cuidado la palabra de Dios. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra griega traducida aquí como usa bien es ortotomeo. Según el diccionario de Vine, significa cortar recto, como en el trazado de carreteras. Orto significando recto y temno significando cortar. El énfasis recae en ortos. La palabra de Dios tiene que ser empleada de manera estricta, siguiendo las líneas de su enseñanza. Con esto en mente, veamos de nuevo Hechos 13:10, donde Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Los caminos del Señor son rectos, pero a veces los humanos los tuercen. La segunda de Pedro capítulo 3 habla de quién está torciendo la palabra de Dios. Los versículos 15 y 16 dicen, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. ¿Quién está tergiversando o distorsionando la palabra de Dios? Según el versículo 16, los ignorantes e inconstantes. Los ignorantes, los que son ignorantes de la palabra de Dios, los que no la han aprendido bien, y los inconstantes, los que son inconsistentes, vacilantes y dudando de sus creencias. GotQuestions.org dice, el término ignorante sugiere una falta de conocimiento o comprensión, mientras que inconstante indica una falta de base firme en la fe. También dice, no se trata simplemente de malinterpretar el texto, sino que también implica una manipulación del texto para servir a intereses personales, justificar comportamientos pecaminosos
y propagar falsas enseñanzas. Sabemos que la palabra de Dios está distorsionada por Satanás y por otros, pero ¿cómo? Bueno, puede ser por añadir o quitar palabras o distorsionar el significado de las palabras. Muchas veces he escuchado mal interpretada la frase, el dinero es la raíz de toda clase de males. Omiten la parte de ese versículo que dice el amor al dinero. Quitar esas dos palabras marca una gran diferencia. El dinero no es el problema. El amor al dinero sí lo es. Algunos añaden a la palabra de Dios. Los fariseos son un gran ejemplo de esto. Inventaron reglas adicionales para complementar las que provenían de Dios y luego trataron sus reglas humanas como si fueran tan importantes como la palabra de Dios. En Marcos capítulo 7, los fariseos vienen a Jesús porque sus discípulos estaban quebrantando una de las leyes hechas por el hombre, no por Dios. Empezando con el versículo 1 dice, los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los líderes religiosos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los líderes religiosos en vez de comer con manos impuras? Él contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Enseñaban reglas humanas como si fueran mandatos de Dios. Añadían sus propias reglas a la palabra de Dios, así distorsionándola. Aunque Deuteronomio 4:2 dice, no añadan ni quitan palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. A veces la palabra de Dios no se distorsiona añadiendo o quitando palabras, sino usando exactamente las palabras correctas, pero sacándolas de contexto, así cambiando el significado. Como Mateo 7:1 que dice, no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes. Sacado de contexto, puede usarse como defensa contra el comportamiento pecaminoso. Vive y deja vivir. Cada persona puede decidir lo que es correcto para ellos. Pero cuando miras este versículo en el contexto de toda la Biblia, verás versículos como Juan 7:24 que dice, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Y si miras más adelante en este pasaje de Mateo, verás que el enfoque de Jesús no era evitar que juzgáramos lo que es correcto e incorrecto según los estándares de Dios, sino tener cuidado de cómo juzgamos, para que no seamos hipócritas. Los versículos 3 a 5 de Mateo capítulo 7 dicen, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Sacar la palabra de Dios de contexto es otra forma de torcerla.
porque cambia el significado del mensaje. Añadir o quitar palabras o sacar la verdad de contexto la distorsiona y la convierte en algo que ya no es verdad. Como dijo J. E. Packer, media verdad disfrazada de toda la verdad se convierte en una completa mentira. Necesitamos tener cuidado de que estamos manejando bien la palabra de Dios y también tener cuidado de no ser engañados por aquellos que la distorsionan. Los caminos del Señor son rectos, no deben ser torcidos.